Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, entramos a nuestra lección número 8 de esta serie que se llama La Fe. Y hoy entramos a nuestro tema titulado El éxito del creyente. Puesto que venimos hablando acerca de lo que es la fe, y la semana pasada habíamos estado viendo que hay 4 cosas que dan éxito al creyente. Y habíamos mencionado a través de lo que enseñamos la palabra de Dios la semana pasada, que estas 4 cosas, si nosotros las trabajamos, si nosotros continuamente mantenemos en armonía estas 4 cosas, el éxito de todo creyente está 100% asegurado. La razón por la cual muchos creyentes no pueden recibir las cosas de Dios es porque aún no han aprendido que para recibir estas cosas tengo que ponerme en línea con Dios. Y para empezar, nosotros habíamos dicho que estas 4 cosas era pensar bien, creer bien, confesar bien y actuar bien. Estas 4 están unidas, no se pueden desligar. Pero muchas veces hay creyentes que las desligan porque no han aprendido que estas deben mantenerse en armonía. El que piensa bien, camina bien. Piensas bien, actúas bien. Piensas bien, confiesas bien. Pero habíamos mencionado la semana pasada que el pensar bien era o estaba determinado por nuestra creencia. Lo que nosotros pensamos está determinado o determina lo que venimos creyendo. Tus pensamientos es el resultado de lo que internamente estás creyendo. Tú no puedes pensar algo diferente a lo que tú estás creyendo. Tus pensamientos que tienes acerca de la vida y acerca de las situaciones de la vida, o acerca de una persona, o incluso acerca de tu matrimonio, tu pareja, o incluso de tus finanzas, todas ellas están determinadas por lo que tú crees internamente. Por eso la Biblia habla que desde adentro de nosotros sacamos nuestro mañana. Desde adentro de nosotros sacamos nuestro futuro. Cada quien hace su destino. Cada quien hace su mañana porque lo saca desde adentro. ¿Cómo lo saca, pastor? Porque el creer, que es la segunda parte, el creer, si es errónea, entonces tú tendrás una confesión también errónea. Si tu creer es correcto, entonces tu confesión también será correcto. Pero si tu confesión está equivocada, tu confesión es el resultado de tu creencia. Si tu creencia es errónea, tu confesión también será errónea. Si tu creencia es correcta, tu confesión también será correcta. Porque tal como crees, porque el creer no es mental, el creer es algo de adentro del corazón. El creer nunca ha sido mental. Hay algo que es parecido. Hay algo que pareciera que fuera fe. Y suena como si fuera fe. Y ustedes lo van a conocer y van a poder haber visto personas. Dicen, sí, yo creo. Pero cuando es el momento de ejercer fe, dicen lo siguiente: es que eso no funciona todavía conmigo. O dicen, yo no sé por qué Dios todavía no lo quiere hacer conmigo. Porque no están ejerciendo fe. Se llama asentimiento mental. Cuando una persona dice que cree, pero solo con la mente, y su creer no es en el corazón,
no hay una armonía entre su mente y su corazón, entonces la persona dice que cree. Como les dije un ejemplo, había una persona postrada en su cama, habíamos ido a orar y le dijimos: hermana, ¿usted cree que Dios es un Dios sanador, poderoso? Sí. ¿Usted cree que Dios ha cambiado o es el mismo de ayer y de siempre? No, es el mismo de ayer. Muy bien, entonces, así con la autoridad que Dios nos ha dicho que pondremos nuestra mano sobre los enfermos, vamos a poner nuestra mano, vamos a orar por usted y usted va a ser sanada. ¿Usted lo cree? Sí, yo lo creo. Llegó el momento entonces de orar, pusimos nuestras manos y le dijimos: en el nombre de Jesús, levántese. Es que eso no funciona todavía conmigo. Pero dijo usted que creía. Sí, pero no me puedo levantar. Se llama asentimiento mental. No es fe. Pareciera que la persona tuviera fe, pero no tiene fe. Solo es un asentimiento mental. Con la mente asienta de que realmente sí cree, pero internamente no está creyendo. Entonces, hay algo parecido a la fe, suena como fe, pero no es fe. Y eso se llama asentimiento mental. Por eso debemos de mantener una armonía entre estas 4 cosas. ¿Cuáles son? Pensar bien, creer bien, confesar bien y actuar bien. Pero si no piensas bien, es porque no estás creyendo correctamente, porque tus pensamientos son el fruto de lo que estás creyendo internamente. Y si internamente crees algo correcto, tu pensamiento será diligente y correcto, entonces por ende tu hablar también será correcto. Harás una buena confesión y al hacer una buena confesión actuarás correctamente. Pero a veces nosotros no hemos entendido todavía lo que es el creer. Quiero llevarles y darles un concepto de la palabra creer. Esta palabra creer, de acuerdo al diccionario, significa considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar de que existe sin tener siquiera las pruebas de su certeza o un conocimiento directo de las mismas. En otras palabras, es creer en algo de una manera segura de que existe, de que está, pero sin que mis 5 sentidos puedan percibir lo que está ahí. Eso es el creer. Porque a veces esperamos ver para creer. Eso ya no es creer. El creer tiene que ver con el considerar algo como seguro o como que algo existe, por encima de que tus sentidos te digan que aún no lo está y que no existe. Por eso dijimos la semana pasada que nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios. Nuestra fe está sustentada, basada en la palabra de Dios. Y dijimos que nuestra fe es sustentada continuamente cuanto mayor palabra de Dios hay en nuestras vidas. Si hay poca palabra, pocas promesas de Dios en tu vida, entonces tu fe se debilita. Tu fe se hace pequeña. Pero cuando hay abundante palabra, abundantes promesas de Dios para tu vida, tu fe está sustentada no en algo emocional, no en algo que alguien te dijo, sino está sustentada en una verdad bíblica, en una promesa que tú recibiste de parte de Dios a través del estudiar y el meditar la palabra de Dios. No es algo emocional. No es algo en la cual alguien me dijo. Se trata de que tú personalmente lo hayas recibido. La fe viene por el ¿qué? ¿Oír qué? ¿Lo que dijo el hermano? ¿O la fe viene por el oír la palabra de Dios? La palabra de Dios. La fe no viene porque oí algo por ahí. La fe viene porque oí la palabra de Dios. Tú puedes decir muchas cosas de la gente que pueda decir. Aún incluso yo te puedo decir muchas cosas aquí arriba. Pero la fe que va a venir a tu vida va a estar basada en lo que tú oigas de la palabra de Dios. De lo que tú personalmente oigas de la palabra de Dios. Por eso el creer
es importante porque Jesús dijo, si crees, vamos a Marcos 9, 23. San Marcos capítulo 9, versículo 23, dice así lo siguiente. San Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Dile a la persona que está a tu lado, el creer es muy importante, dile. Y como el creer es tan importante porque lo que tú crees es lo que tú vas a hablar. Lo que tú crees internamente es lo que tus palabras van a decir. Por eso hay mucha gente que hablan cosas pero sin creer internamente. No hay una armonía. Hay personas que creen pero a veces no lo hablan. Y habíamos enseñado que lo que creemos debemos de hablarlo. Pero hay personas que hablan sin creer. Creen otras cosas negativas, pero piensan que por hablar bien va a ocurrir lo que están hablando. Pero es todo lo contrario. Va a ocurrir lo que están creyendo. Porque lo que tú crees es lo que tú vas a hacerlo realidad internamente. Quiero hablarte acerca de lo que es el confesar. Puesto que el creer y el confesar van de la mano. Así que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y quiero llevarte, por favor, al libro de Números, capítulo 14. Y a través de esta historia, quiero enseñarte acerca de lo que es el creer y lo que es el confesar. Porque juntos están de la mano. Tanto el pensar, creer, tanto el confesar y el actuar, todas ellas van de la mano. Están en armonía. Pero muchas veces no hemos logrado que ellos puedan armonizar porque hablo algo y creo algo diferente. Hablo algo bueno, positivo, pero internamente creo algo negativo. O creo algo positivo y no digo nada. Me quedo callado. Por lo tanto, en esta historia quiero mostrarte que nuestra confesión va de la mano con nuestro creer. Por eso Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón salen las palabras. Por eso Jesús dijo, de lo que tengas internamente va a salir. O sea, tu creer interno será manifestado externamente a través de tus palabras. Por eso es que mucha gente, cuando busca hablar correctamente o ser positivo, lo serán en ese momento. Pero en realidad ellos hablan algo diferente. Si no cambio su forma de creer, no podré cambiar su forma de pensar ni su forma de confesar. Yo puedo decirte, hermano, confiesa bien, habla bien, no hables algo malo. Pero si yo no trato contigo en darte esa palabra que va a cimentarse en tu corazón, de nada sirve que tú hagas confesiones positivas. Porque una confesión positiva es algo que solamente sale de tus palabras, pero no de tu corazón. Porque el día que yo no te vea, tú ya no hablarás la palabra que te enseñé que hables, sino hablarás lo que estás creyendo internamente. Y si tu creer no ha sido cambiado, entonces vas a pensar mal y vas a confesar mal. Números capítulo 14, versículo 6. La gran mayoría de nosotros conoce la historia de Josué y de Caleb. Y esta historia de Josué y Caleb se nos habla de una confesión negativa y de una confesión correcta, de una confesión de fe, una buena confesión. Y esa confesión que habló Caleb y Josué era una confesión que había y estaba basada en que ellos creyeron lo que Dios había prometido. Ellos creyeron en su corazón de lo que Dios les había dicho. Suban
tomen la tierra, yo voy a estar con ustedes, yo voy a enviar mis avispas para ahuyentarlos, yo voy a hacer esto por ustedes, pero suban. Y la Biblia dice que ellos no quisieron subir. 12 fueron a espiar la tierra, 10 trajeron un reporte malo, negativo, una confesión negativa. Y de acuerdo a su confesión negativa, recibieron, porque creyeron internamente aquello. Pero 2 hombres, tanto Josué y Caleb, dice la Escritura, versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra, nos la entregará porque nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Su confesión era completamente diferente a la confesión que ellos hicieron. Ellos dijeron: no, allá viven los gigantes de Anac, no podremos vencerlos, son muchos. Es más, nosotros somos como si fuéramos langostas para ellos. Ellos se miraron pequeñitos, porque ellos es lo que creían ellos. Se miraron inferiores y no se miraron como Josué y Caleb se estaban mirando. Ellos dijeron: subamos, comámoslo como si fuera un pan, como un bocado, pero subamos. Y la Escritura dice que el pueblo los quiso apedrear por hacer esa confesión positiva, esa confesión de fe. Ellos creyeron internamente por las promesas que ellos oyeron de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: si no tienes las promesas, no viene la fe. Por eso es importante, amados hermanos, hacer buenas confesiones, pero las confesiones buenas son el resultado del pensar y el creer bien. El hacer confesiones de fe son el resultado del pensar y creer bien. Si yo no creo bien, no voy a pensar bien. Y por más que yo haga una confesión positiva, no va a pasar nada. Es importante cambiar mi forma de pensar para que mi creer cambie. Hay todavía personas que creen de que Dios todavía les está mandando una prueba y que Dios les está probando. Déjenme decirles algo. Si ustedes miran el caminar de esa persona, realmente mirarán que su caminar siempre está llena de dificultades. De lo que ellos dicen, prueba. Así es su caminar. ¿Cómo estás, hermano? Ahí dicen las pruebas, en las luchas, no, ahí. ¿Pruebas? ¿Luchas? Sí, hermano, luchando ahí. ¿Pero por qué luchas? Le digo yo, siempre de una manera sarcástica. Deberías estar disfrutando la victoria, porque la victoria hemos sido llamados. Hay una diferencia entre vivir la victoria y vivir luchando. Si tú crees que todavía tienes que luchar, entonces vas a hacerlo en tus fuerzas. No vas a poder avanzar. Y vas a recibir conforme estás creyendo. Pruebas y pruebas que vienen una tras otra. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que somos más que vencedores? Pregunta: y si somos más que vencedores, ¿es porque estamos todavía luchando o porque ya hemos ganado? ¿Se dan cuenta la diferencia abismal entre ambas confesiones? Hay una diferencia abismal. La persona que todavía cree que está luchando en la vida es aquella persona que continuamente tendrá muchas pruebas, porque lo que él está hablando es lo que él está creyendo. Por eso regresemos por favor a 1 Pedro capítulo 3.
El pasaje con el que empezamos esta enseñanza dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, no hablen mentiras. Deja de decir que Dios te está probando. Deja de decir de que Dios te ha enviado una prueba, una enfermedad o que está probando tu fe, porque no es así. ¿Cuántos saben que la fe viene de parte de Dios? Porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios nos ha dado una medida de fe? Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha dado una medida de fe, dile. Ahora dile nuevamente, Dios te la ha dado, dile. Otra vez dile, Dios te la ha dado, dile. Y si Dios te ha dado fe, déjame decirte algo. ¿Por qué piensas de que Dios va a probar la fe que Él te ha dado? ¿Por qué piensas de que Dios va a probar algo que Él mismo te ha dado? Porque no es tu fe, es la fe que Dios ha depositado en ti para que tú puedas a través de la fe recibir todas las promesas de Dios. Dice que Él nos ha dado una medida de fe. Y no es algo tuyo, es algo que Dios te ha dado. Ha depositado esa medida de fe para que a través de esa fe recibas todas las promesas de Dios. Porque sus promesas de Él son en el sí y en Él así sea. Amén. Deja de pensar de que Dios te está probando, de que Dios te ha enviado una situación para probar tu fe. Basta de decir lo mismo, porque vas a vivir continuamente en pruebas. Porque lo que estás hablando es el resultado de lo que estás creyendo y pensando. Y por lo tal vas a recibir lo que estás creyendo. ¿Cuántos saben que estamos en Cristo Jesús? Y estar en Cristo significa estar dentro o fuera. Estamos dentro de Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, ¿por qué piensas de que Dios está probándote? Si tú dices que Dios te está probando, tú estás diciendo que Dios está probando a Jesús porque tú estás dentro de Él. Ahora, si tú dices que Dios te está probando, significa que tú estás fuera de Jesús. Necesitas entregar tu vida a Jesús y aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador para estar dentro de Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que, ¿qué? Si alguno está en Cristo. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Si estás en Cristo, entonces no digas que eres probado. Santiago 1:13 dice, no digas que Dios prueba, porque Dios no puede ser probado ni Él prueba a nadie. Así dice la Escritura. Quizás no lo diga tu versión Reina Valera, pero lee otras versiones. Así dice la Escritura. La Nácar Colunga, la latinoamericana, hablan de esa manera. Si tú crees mal, vas a hablar mal. Vas a pensar mal. Dios no te está probando. Las circunstancias que vienen a tu vida y a las cuales tú llamas pruebas es el resultado de lo que tú estás creyendo internamente. De lo que tú crees internamente, eso estás viviendo, porque tú mismo lo estás hablando. Consciente o inconscientemente estás hablando algo, y lo que estás hablando estás experimentando. Nada de lo que estás viviendo en este momento es el resultado de la nada. Todo lo que estamos viviendo es el resultado de lo que venimos creyendo continuamente. ¿No me creen? ¿No me están creyendo? Vamos a la palabra para demostrárselos. Proverbios capítulo 3. Veo caras muy dudosas. Proverbios capítulo 23, 4:23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquí está. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por favor, todos con la palabra de Dios para que puedan verificar que lo que estamos hablando es correcto. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida.
Si tú no guardas tu corazón y permites que cosas erróneas estén depositadas en tu corazón, desde ahí va a salir lo que tú vas a vivir. Desde ahí va a salir lo que tú vas a experimentar diariamente. Hay quienes viven bajo la perspectiva del Antiguo Testamento. Muy pocos han sido iluminados para poder caminar desde la perspectiva del Nuevo Testamento. La gran mayoría de creyentes caminan mirándose, ¿no?, como uno de los ejemplos de los 4 evangelios, ¿no? Se miran como la mujer encorvada, otros se miran como la mujer del flujo de sangre, otros se miran como el ciego Bartimeo, ¿no?, que claman fuertemente a Dios: ¡Jesús! ¡Jesús! Otros actúan y dicen: si tan solo tocare su manto, voy a ser sano. Pero lo que no se han dado cuenta, que las personas que clamaron a Jesús no eran hijos de Dios. Pero ¿cuántos saben que Jesús sí era el Hijo de Dios? O sea, quiero que tú tengas la perspectiva correcta. Muchos se miran como el ciego Bartimeo, muchos se miran como el leproso, muchos se miran como la mujer de flujo de sangre, muchos se miran como el hombre paralítico que estaba ahí en el templo de la Hermosa. Muchos se miran en esa condición, pero nadie se mira en la condición en la cual el Hijo de Dios, que era Jesús, debería de nosotros mirarnos de la manera. Nosotros no somos los que clamamos tocar el manto de Jesús. Nosotros somos los que caminamos como Jesús en la tierra. Pero que mucha gente está siendo bendecida porque a través de nosotros, los hijos de Dios, gente es sanada, gente es restaurada, gente es bendecida, la gente recibe vista, la gente está levantándose. Basta de mirarte como el ciego, como la mujer encorvada, que espera que Dios haga algo para que ellos puedan restablecerse. ¿Saben por qué piensan así? Porque así están creyendo. Y su caminar es mediocre, su caminar siempre es paupérrimo. Pero nosotros no somos los que pensamos de esa manera. Nosotros somos los que pensamos que somos como Cristo Jesús y somos sus representantes aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: somos embajadores de Cristo, dile. Como si Cristo mismo estuviese aquí en la tierra. No somos los que mendigamos algo, somos los que hacemos algo. Somos los que a través de nuestra vida sale poder para sanar. Y no es que tengamos poder, somos el puente entre el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Somos solamente el puente, la extensión entre el cielo y la tierra para que la gente pueda recibir de parte de Dios. Eso es lo que somos. ¿Cuántos saben que somos gente que bendice gente? Amén. Somos gente que bendice, no somos gente que mendigamos una bendición. Pelea por tu bendición, hermano. Pelea por tu bendición, hermano. ¿Cómo? ¿Pelear por mi bendición? ¿Que Jesús no la hizo por mí? ¿O yo puedo hacer algo mejor que Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿Piensas mal? ¿Crees mal? ¿Hablas mal? ¿Cómo que pelea por tu bendición? Un momento, mi hermano querido, ¿no has leído lo que dice la Escritura? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido entregadas mediante el conocimiento y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no habéis leído esa parte que ya nos ha sido entregado toda la bendición? Que estamos sentados en lugares celestiales con toda bendición espiritual. ¿Por qué sigues pensando de que debes pelear por tu bendición? ¿En qué parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, está establecido de que debes de pelear por tu bendición? No lo hay. Es que, pastor, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Jacob. Un momento, ¿Jacob era hijo de Dios? ¿Jacob tenía el Espíritu Santo? ¿Jacob estaba sentado en lugares celestiales como tú y yo estamos sentados? No. Piensas mal, crees mal, hablas mal. Y si piensas mal
crees mal, hablas mal, caminas mal. Por eso hay muchos creyentes que siguen caminando mal. Muchos creyentes que todavía su caminar sigue siendo mediocre, paupérrimo, porque no están creyendo correctamente. Y una de las cosas que compartía hoy en el discipulado nivel 3, que están llevando en las mañanas, los días domingos, en hermenéutica, habíamos estudiado una ley de la hermenéutica que era el principio de la distinción. Debo aprender a saber hacia quién se está dirigiendo esa palabra y debo de aprender a diferenciar y a distinguir quién es quién, si es un hijo de Dios o es una creación de la obra de Dios. Debo aprender a separar el judío, el gentil y la iglesia, y cada escritura debe ir hacia la persona determinada para la cual está destinada. Debo aprender a diferenciar entre lo que es la posición de una persona como hijo de Dios y su conducta cotidiana de la persona y del creyente. Son cosas diferentes que debo aprender a diferenciar. Y es lo que muchas veces ocurre, tomamos la historia del Antiguo Testamento y la pensamos que es correcto aplicarla a nuestra vida cuando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es diferente al Nuevo Pacto. Si sigo creyendo mal, voy a seguir confesando mal y voy a seguir caminando mal en la vida. Y aunque digamos que somos hijos de Dios y Dios quiere darnos todas las cosas porque Él ya nos lo entregó en Jesús, no se manifiestan. ¿Por qué? Porque estamos aún creyendo mal y no estamos haciendo buenas confesiones porque no estamos creyendo bien. ¿Y por qué no creemos bien, pastor? Porque no estamos meditando la palabra de Dios, porque la Biblia dice que debemos renovar nuestra forma de pensar para poder nosotros cambiar nuestra forma de hablar. La Biblia dice que debemos renovar nuestro entendimiento para que podáis experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No la voy a experimentar si no cambio mi forma de pensar. Y cuando hablo de cambiar nuestra forma de pensar, no estoy hablando de cambiar mi forma de pensar en cuanto a ciertas cositas. Estoy hablando de cambiar mi forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Es conforme a la palabra de Dios la que debo de pensar. No es conforme a alguien dice que debo de pensar, es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra, la promesa sustenta nuestra fe. La palabra, la promesa va a hacer que mi fe se fortalezca más. Lo leímos en Romanos 4, versículos 17 al 20. Abraham dice que no dudó. Abraham dice que se fortaleció en fe, sabiendo de que Dios, quien le dio la promesa, era capaz de poder cumplir aquello que había prometido. A mayor promesas, entonces mayor será mi fe. Mi confesión será diferente. Porque las confesiones buenas dan libertad y las confesiones malas perjudican nuestra vida. Vuelvo a repetir, nuestras confesiones buenas nos dan libertad, pero las malas van a perjudicarnos o nos van a esclavizar. Pero recuerden que para cambiar la forma, ocurre lo siguiente, ¿no? Han escuchado lo que su servidor está compartiendo y luego un hermano, una hermana están conversando y por ahí se le escapó a alguno de ellos una confesión mala. Y dice, no hables así, habla bien. No has escuchado lo que el pastor ha enseñado. Pero lo que no se da cuenta la persona que le está reprendiendo a este hermano o hermana es que él no va a poder cambiar su confesión si no empieza a cambiar su forma de pensar y de creer. No porque yo le diga, cree bien, la persona va a creer. Esa persona tiene que ir a la palabra y renovar su forma de pensar para poder creer correctamente. Y entonces podrá hacer una buena confesión. Porque de nada sirve que hables bonito o positivamente si internamente no estás creyendo lo que estás hablando. Porque internamente sigue creyendo lo negativo. Por eso es importante que nosotros tengamos presente que si yo hago una buena confesión, ¿no? Por eso Pedro dice, refrene su lengua. Empieza a creer correctamente.
Porque cuando yo creo y confieso correctamente, entonces voy a poder actuar correctamente, voy a poder actuar bien en la vida. Quiero que vayamos, por favor, a Efesios 4:1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Hubo un creyente que se subió al bus, bueno, en Perú especialmente, ¿no? Acá no es así. En Perú, cuando una persona sube al micro o al bus, ¿no? O al autobús, uno tiene que pagar su pasaje, sacas un billete y el cobrador que está con sus billetes doblados en sus dedos, sus monedas ahí, está cobrando. Este creyente le dio un billete de 5 soles o de $5, vamos a ponerlo así para que me puedan entender mejor, y el pasaje costaba 1.25. Y este creyente, ¿no?, le da su pasaje y el cobrador, en vez de darle el vuelto de $5, le da vuelto como si fuera $50. El creyente no dijo nada al ver que miraba los billetes de 10 que se acercaban y le estaban siendo entregados. Él se dijo, ¡wow! Agarró el dinero, lo metió al bolsillo. ¡Qué bendición de Dios! ¡Wow! ¡Cómo Dios me ha bendecido! Y déjeme decirle, este creyente estaba creyendo que esa era la forma como Dios bendice, haciendo que otra persona pueda ser perjudicada el momento que tenga que rendir cuentas. Y déjame decirte que esa no es la forma como Dios bendice. Ese se llama ser deshonesto. La honestidad hará que tú digas, no te he dado esa cantidad, te he dado solo 5. Y él pueda reconocer y recapacitar, wow, es cierto, solo. Pero esa acción mala del creyente, esa conducta mala, es el resultado de que él piensa mal y cree mal. De que piensa que la bendición de Dios es cuando Dios rompe leyes naturales y físicas. Es como el joven que dice, el Señor me ha dicho que me voy a casar con la hermana fulana de tal. Y es una bendición porque Dios me ha prometido. Y yo le pregunto, ¿y cómo se llama la hermana? La hermana fulana de tal. Oye, tú estás loco, la hermana está casada. ¿Cómo que Dios te ha prometido que te vas a casar con ella? El hombre estaba creyendo que Dios va a matar al hombre para que se quede viudo y luego se case con él. Pues es lo que está diciéndome este hombre. Y a veces actuamos de esa manera porque pensamos si creemos mal. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vuelvo a repetir, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que caminéis, o que andéis, o que os conduzcáis como es digno de la vocación o de la profesión a la cual ustedes han sido llamados. Pero encontramos cristianos o encontramos creyentes en el camino que todavía están ahí con las pruebas. Y no digo que la prueba no va a venir pruebas. Por eso hacemos una confesión completamente diferente a las pruebas. No exalzamos las pruebas, exalzamos y exaltamos a nuestro gran Dios y Padre que es superior a las pruebas. Y encontramos creyentes en el camino. ¿Cómo estás, hermano? Ahí en la lucha. Sigue luchando. Tú sabes que cuando uno más busca de Dios, el diablo te da con la cola por atrás. Dice, ¿cómo? Y sí, yo me he comprometido a buscar más al Señor, pero más pruebas me está llegando. Porque eso es lo que cree. Y como cree, así recibe. Más pruebas vendrá. Y otros dicen, el Señor me está probando como a Job. ¿What? Dios no probó a Job. Job abrió una puerta, un principio, una ley, que es la ley del temor. Lo que él temió, eso le vino.
Pero Dios no lo probó. Él mismo abrió una puerta para que lo que él temía le ocurriera. Porque lo que el hombre teme, eso le vendrá, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta que a veces caminamos mal? Nuestro conducir en la vida cristiana es negativa por causa de que no estamos creyendo correctamente y no estamos cambiando los pensamientos antiguos por pensamientos nuevos de la palabra de Dios. Y así como este ejemplo, puedo mencionarte muchísimos ejemplos. Muchos ejemplos de cómo caminamos y nos conducimos de una manera indigna y no digna. Porque simplemente no pensamos bien. Porque no creemos bien. Por ende, caminamos mal. Pero si pienso bien, creo bien, entonces voy a caminar bien. Voy a caminar en la voluntad del Señor. Si pienso bien, creo bien y confieso bien, entonces voy a aprender de que Dios se ha preparado de una mesa con un banquete para mi vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene una mesa llena de bendiciones para que tú vayas y la tomes? ¿Y saben cómo la tomamos? Con la mano de la fe. Porque la fe es la mano que recibe todo aquello que Dios ha provisto. La fe no es aquella no es como dicen, no, la fe mueve la mano de Dios. La mano de Dios ya fue movida hace mucho tiempo. La fe lo único que hace es recibir aquello que Dios ya ha otorgado a sus hijos. Y quiero invitarte por favor a la palabra de Dios, a Salmos 23:5. Salmos 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay una mesa que el Señor ha preparado para que tú te sirvas de ella. Toda la bendición ya ha sido provista para que tú la puedas disfrutar. No. Dios no te está probando. Dios no te ha puesto una mesa para ponerte luego obstáculos para que puedas llegar a servirte de la mesa. No. La mesa ya está servida. La mesa ya está aderezada, ya está colocada todo lo que tú necesitas para caminar en esta tierra y en esta vida de una manera exitosa, de una manera eficiente, de una manera eficaz y de una manera excelente. Por eso Pablo dice que os ruego que andéis como es digno al llamado, a la vocación a la que has sido llamado. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes una vocación y profesión. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es mi profesión? Yo no he ido a la universidad. Déjame decirte algo, eres ministro de la reconciliación. Y ha sido otorgado la palabra de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, yo no soy cualquiera, dile. Yo soy un ministro, dile. Ministro de la reconciliación, dile. Ese ha sido nuestro llamado. Esa es nuestra profesión. Reconciliamos vidas. No las condenamos. Reconciliamos su corazón para con su Padre. Esa es nuestra tarea. Ser el puente entre el cielo y la tierra para que la persona reciba bendición, no condenación. Hemos sido llamados a caminar bien en la tierra. Pero el caminar bien va a ser el resultado de pensar, creer y confesar bien. Por eso la mesa está servida. Yo voy y tomo de la mesa. Señor, necesito esto, Padre Celestial, gracias. Porque en Cristo Jesús tú me has suplido todas mis necesidades. Gracias, Padre bendito. Gracias por la victoria ante esta dificultad, Señor. Gracias porque me has provisto un buen trabajo. Con un sueldo tal, con tantas horas de trabajo. Vamos y tomamos de su mesa, que está servida. Él ya sirvió incluso la sanidad. Está ahí en la mesa.
Voy y tomo lo que me pertenece, lo que me ha sido ofrecido a través de Cristo Jesús. Voy y lo tomo, lo hago mío. Señor, sáname, Señor. Sáname, Señor. Si tan solo tocare tu manto. Y hay predicadores que dicen, no, toca el manto, hermano. Toca su manto. Imagínate que está Jesús caminando a tu lado. Corre detrás del manto. Y hermanos salen corriendo y no encuentran a nadie porque ya está dada la bendición. Ya está dada la sanidad. Hay una mesa preparada para ti. Dije, hay una mesa preparada para ti, con todas las bendiciones, habidas y por haber. Quiero que te levantes y la tomes con tus manos de la fe. Pero no me digas, es que el Señor me está probando. ¿Probándote qué? Si ya la mesa está servida. ¿Probándote qué? Si la mesa ya está llena de provisión para ti. Claro, si sigues pensando que Dios te está probando, entonces vas a seguir viviendo pruebas tras prueba, tras prueba, tras prueba. Lo vas a seguir viviendo. Pero si piensas de que hay una mesa para ti, servida, porque en Cristo Jesús te ha sido otorgada, simplemente vas a caminar hacia la mesa y vas a decir, Señor, gracias. Gracias. Y te llevas tu plato lleno, ¿no? Y comes. Y en otro momento, quiero el postrecito, Señor. Amo el postrecito. Y te vas y ya estás saciado. Pero lo dices, yo quiero repetir. Otra vez repetimos y nuevamente. Puedes hacerlo las veces que tú quieras. Hay una mesa que está servida. Pero no es que Dios te está probando a ver si llegas o no a la mesa. ¿Piensas bien? ¿Caminas y actúas bien? ¿Piensas mal? Caminas y actúas mal. Caminamos de una manera indigna a la profesión que nos ha sido llamada. Salmos capítulo 103, por favor. Salmos 103 dice lo siguiente. Salmo 103, versículo 3. Dice lo siguiente. Él es el quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. No dice el que sanará, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Dios ya ha hecho cosas para tu vida. Ya sirvió la mesa. Ahora escúchame bien. Dios responde a las oraciones que están de acuerdo a su palabra. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Bueno, esta es la confesión correcta, la confesión positiva, la confesión de acuerdo a su palabra. Si tú oras conforme a su palabra, entonces tú podrás recibir lo que Él ya te ha otorgado. Nosotros tomamos de la mesa a través de la fe. Y la fe tiene que ver con el pensar, creer y actuar bien. Pero si tú no confiesas lo correcto porque no piensas y crees lo correcto, entonces no podrás recibir de la mesa. Por más que Dios quiera que tú la recibas, no lo podrás recibir porque estás pensando mal, actuando mal y estás creyendo mal. La Biblia dice en 1 de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 13 y 14. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 13 y 14. Hay muchos creyentes que siguen creyendo que Dios sigue probando. Y no se han dado cuenta de que están haciendo confesiones negativas, contrarias a la palabra. La Biblia dice aquí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13 y 14, dice así la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos, o sea, si hablas alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, si haces una petición o una confesión conforme su palabra, porque su palabra es su voluntad, la palabra de Dios es la voluntad de Dios misma. Si tú hablas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, entonces Él te oye. Pero si tú no hablas conforme o no confiesas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, ¿Él te oye? No. Es que Dios me está probando, dice, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso debemos de aprender a sustentar nuestras peticiones con la palabra de Dios. Cuanto mayor palabra sea tu petición, entonces tu oración o tu petición estará bien sustentada. Porque la palabra de Dios sustenta la fe. ¿Cómo se originó nuestra fe? ¿Dónde se origina entonces la fe? ¿Cómo es que la fe aparece en mi vida? Porque muchos que dicen, es que no tengo fe, pastor. Sí, ya tienes una medida de fe, la palabra de Dios lo dice. Pero, ¿dónde se originó? ¿En qué está basada tu fe? ¿Está basada en un talismán? ¿En un amuleto? ¿Tienes tu colita de conejo o tu patita de conejo o tu colita de lobo para que te traiga la buena suerte? O dice, no, es que yo ando con mi colita de conejo, por eso es que me va muy bien, ¿no? O su patita de conejo, ¿no? Hay muchos que tienen su llavero con su patita, su colita de zorrito, no sé qué cosa, pero bueno. Otros con su herradura, ¿no? Están ahí, su herradura de caballo. Están en la puerta de su casa diciendo que para que le traiga la buena vibra, ¿no? Otros con su ruda colgando ahí en la puerta de la casa o su hoja de aloe vera ahí colgando, ¿no? Para la buena vibra. ¿Ahí está basada tu fe? ¿Esa es tu fe basada en esas cosas? ¿Ese es el origen de tu fe, la sábila, la herradura? ¿Ese es el origen de tu fe, la patita de conejo o la cola de conejo, como lo quieran llamar? ¿Ahí está basada tu fe? Entonces no es fe lo que tú tienes. La fe, dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Por favor, vayamos a Hebreos 12. Como mencioné, la misma Escritura nos dice que la fe proviene de Dios. Y Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor de tu fe? ¿Quién es el autor de tu fe? Una vez más, ¿quién es el autor de tu fe? Y si Jesús es el autor de tu fe, ¿por qué andas diciendo que Dios está probando tu fe? Ups, si te duele, di ouch. O si no, amén. Hay muchos creyentes que siguen creyendo que Dios está probando su fe. Pero el origen de tu fe es Jesús. Él empezó la fe en ti y Él la consume, la termina. Autor y consumador de tu fe. Deja de decir lo contrario. Porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando me refiero a oír la palabra de Dios, quiero que me presten mucha atención aquí. En nuestra Biblia, cuando leemos la Biblia y dice palabra de Dios, siempre vamos a encontrar
esa palabra, palabra en español. Pero en el original, en el griego, en el hebreo, hay una diferencia de palabras. El logos y el rema. Ambas palabras significan palabra. Tanto logos como rema significan palabra. Cuando tú lees la Biblia, tú no vas a diferenciar cuál es cuál. Porque solo se puede observar esto cuando lees el original, que es en griego, dice logos o rema. Y hay una gran diferencia en estas dos palabras que cuando tú las lees solo palabra, pero en realidad hay una diferencia abismal entre ambas palabras. Una de ellas, que es el logos o la primera, cuando habla del logos, está hablando de la palabra de Dios en el concepto general de la Biblia misma. Tanto de Génesis hasta Apocalipsis. Es el logos, es el todo de la palabra. Pero cuando la Biblia habla del rema de Dios, se está refiriendo a algo específico. Cuando hablamos del rema de Dios, estamos hablando de una revelación directamente de Dios, inspirada por el Espíritu Santo hacia tu vida. Es una palabra específica para alguien específico, en un momento específico de su vida, ya sea una familia específica, un negocio específico, o una empresa específica, o una ciudad específica. Es una palabra específica para alguien. Eso se llama rema. Ahora te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. Por favor, Mateo 4:4. Dice la Escritura, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice... Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que ustedes leen aquí en este versículo, es nada más y nada menos que el rema de Dios. No logos, rema. O sea, cuando Jesús dijo que no todo solo de pan vivirá el hombre, sino el hombre vivirá de toda palabra específica que sale de la boca de Dios, dirigida para alguien específico, con un problema específico, con una situación específica. Y los remas de Dios se encuentran dentro del logos de Dios. Por eso cuando alguien vino y me dijo, pastor, usted estaba orando y usted estaba hablando algo y esa palabra que usted dijo penetró mi corazón. Y no era que yo había hablado esa palabra, era que el Espíritu Santo vino a su vida dándole una palabra. Y esa palabra se hizo realidad, pastor. Aquí está la prueba de aquello que Él me habló. Esa palabra específica no era para otra persona, era exclusivamente para esa persona. Y por esa palabra específica para su vida es que esa persona recibió aquello que el Señor le dijo que iba a recibir. Y aunque todos aquí recibieron la misma palabra, no todos la recibieron, solo aquella persona para quien fue un rema para su vida, una palabra específica. Y cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué creen que es esa palabra? ¿Logos o rema? Rema. La fe viene cuando llega la palabra específica para una persona específica en el momento específico de su vida. Me hablaron de la salvación y llegó esa palabra en el momento específico. En una situación específica de mi vida, llegó una palabra específica para mí. Y aunque para otros es solo una palabra, para otros es un rema específico para cada uno de nosotros. Por eso es importante nosotros meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es el logos, si no la leo, no llega el rema. Debo leerla, debo meditarla, porque de logos
sale el rema. No hay rema si no hay logos. Si hay logos, toda la palabra, el medito, la leo continuamente, hay un rema, hay una palabra específica que es para ti y te inunda tu corazón como que, wow, me ha dicho esto el Señor, pero tú se lo compartes a otra, sí, está bien, yo también ya la leí, dice, ¿no? Y no es para esa persona, es solo para ti. Una palabra específica para alguien específico, en un momento específico de su vida. Yo he recibido muchos remas de parte del Señor y todas ellas se han hecho realidad y aún se siguen haciendo realidad aquellas que sigo recibiendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra específica, de todo rema que sale de la boca de Dios. Cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. La Biblia dice, Jesús le dijo, ven. Esa palabra era para los 12 o para él solo. Para él solo. Por eso que Pedro solo el único que fue y bajó y caminó en lo sobrenatural, en el mar. Jesús no dijo, vengan. Dijo, ven. Una palabra específica para alguien específico, en el momento específico. Moisés, clamando, Señor, nos trajiste hasta aquí para que tu pueblo perezca. Vienen los egipcios y aquí hay el mar delante de nosotros. Y Dios le dice, levanta tu mar y abre el mar. Una palabra específica para alguien específico en el momento específico de sus vidas. Pero el rema viene cuando leo el logos. No es algo inventado, es algo que viene a través del logos. Quiero terminar declarando lo siguiente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Cuando ores, ora conforme a su voluntad. Ora la palabra. No ores el problema. No hagas tu mal reporte. Habla un buen reporte conforme su palabra. Señor, tu palabra dice que tú eres mi suplidor. Señor, tu palabra dice que tú me sustentas y que nada malo me ha de acontecer. Y aunque pasare por el fuego y por las aguas, no me quemaré ni me ahogaré. Señor, gracias por tu protección. Es diferente la oración que a decir, Señor, tú conoces los problemas que estoy pasando. Y tú sabes, Señor, que yo te amo, yo voy a la iglesia todos los días, ¿no? Y te vas por rodeos y le cuentas tu problema. No es fe. Él oye la oración conforme su voluntad, conforme a como está escrito. Porque la fe viene por el oír la palabra específica de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.